Tuve una clienta que compró un producto y al mes tal vez hizo un contracargo en su tarjeta, como que no lo había hecho. La lección fue, perdimos el producto, perdimos el dinero porque tuvimos que pagar al banco, pero ahora aprendimos que hay que conocer más a nuestro cliente a pesar de estar en una página web. Buena gente, ¿qué tal? Hoy en otro episodio más de One Podcast tenemos a una invitada que voy a dejar que ella se presente. Mucho gusto, Tairi. ¿Cómo estamos? Mucho gusto. Mi nombre es Tairi Alvarado. Muchas gracias por permitirme estar acá y felicitaciones por la iniciativa de un podcast. Gracias. Bueno, este podcast, más que todo, para que la gente sepa, va enfocado en el tema del emprendimiento. Y como todos sabemos, pues emprender no es nada fácil. Hemos visto muchas experiencias en otras personas que han desistido, otras personas que han tenido éxito. Pero para que podamos comenzar hablando sobre este tema, sería bueno o interesante saber qué aspectos o qué factores tenemos que tener en cuenta antes para no desmotivarnos, para seguir adelante, para tal vez intentar cambiar muchas veces de emprendimiento. No sé si podemos empezar por ahí. Claro que sí, yo considero que todos tenemos la capacidad de emprender. Considero que emprender consiste en tener una iniciativa, en encontrar una necesidad o un problema y encontrarle una solución a este problema de una manera innovadora. El emprendimiento que vos realizás, ¿de qué se trata? Hace 8 años inicié con una zapatería. Entonces tengo una tienda de zapatos y carteras. ¿Y este emprendimiento se ha mantenido a lo largo del tiempo? ¿Cuántos años tenés de dedicarte a esto? Tengo aproximadamente, vamos por los 9 años en enero. Iniciamos como en 2013. ¿Y cuál fue el principal factor que te motivó a emprender? Porque perfectamente podrías trabajar de empleada para otras personas. Sí, realmente a veces nosotros creemos que con emprender no vamos a tener un horario de 8 a 5 o que a veces creemos en la idea de ser tu propio jefe. Y realmente esto es posible, pero hay que tener mucha disciplina porque emprender no es fácil, pero tampoco es imposible. Y dentro de los principales desafíos que tuviste, podría considerarse, yo tengo uno en mente, pero no sé cuál podrías mencionar, porque muchas personas dicen que las oportunidades que unas personas tienen no las tienen otras, y hablando de eso, pues podríamos decir el factor económico como principal, pero no sé qué desafíos tuviste. Realmente lo más difícil al emprender es el inicio, es el comienzo. Puedo decir que los primeros años, el primer año y siempre hay desafíos. Incluso en una empresa grande, un emprendimiento pequeño, hay desafíos de todo tipo, pero creo que depende mucho de las personas si ven las circunstancias como una oportunidad o como un obstáculo. Yo con algunas empresas lo que me he enfocado ha sido en imagen institucional o corporativa, algunas empresas, pero en el caso tuyo, ¿cuál ha sido la evolución que ha tenido tu emprendimiento? Bueno, yo inicié mi emprendimiento vendiendo zapatos a domicilio prácticamente. Yo andaba los zapatos en mi carro y iba donde mis amigas y los llevaba ahí los zapatos. Después tenía tantos zapatos que los empecé a tener en el apartamento y ahí llegaban amigas y una le decía a otra, allá tienes zapatos, hasta que logré abrir una tienda física. Y ahora también contamos con una página web. Y esto de las tiendas físicas también, pues obviamente en tu emprendimiento ha sido un logro, pero ¿qué pensás de las tiendas que no son físicas, que son digitales? Creo que realmente la tecnología ha avanzado tanto que se da muy bien la oportunidad de comenzar un negocio de manera digital con las redes sociales, con una página web y creo que hacia donde vamos también es una manera más factible de poder recibir productos y de poder venderlos también. Muchas personas viajan al extranjero o se van de mojados ilegalmente o personas que deciden irse para otro país por mejores condiciones de vida y en el caso del emprendimiento existe la contradicción de que unas personas dicen no te vayas porque te va a ir mal. Y existe el otro caso que dicen, quédate para que emprendas y puedas hacer algo acá. Pero en ese caso, ¿qué opinión podrías dar de manera neutral para poder estar no en contradicción o a favor de otro, sino que ser neutro en ese caso? Sí, bueno, yo considero que cada quien vive
una situación diferente, una realidad diferente con respecto a las personas que migran hacia otro país en busca de una nueva oportunidad, y creo que están en su total derecho de hacerlo. Así como también considero de que algunas de estas personas tal vez tienen un fondo con el cual logran llegar a ese país, y también considero que ese mismo dinero puede servir aquí para iniciar o para emprender un negocio. ¿Consideras que tener un trabajo y a la vez tener un emprendimiento es un desafío, obviamente, pero lo ves más como una desventaja o como una posibilidad de seguir creciendo? Realmente yo lo veo como una ventaja al inicio, porque si vamos a dejar un trabajo por emprender, eso quiere decir que nosotros vamos a tener que subsistir del emprendimiento, y al inicio de un emprendimiento no se ven como las ganancias para que puedas obtener y vivir. Entonces, si tenés la oportunidad de tener un trabajo y tal vez a medio tiempo o tus fines de semana iniciar un negocio, considero que es lo mejor, porque así das tiempo a que tu emprendimiento pueda crecer hasta que ya puedas dejar tu trabajo y dedicarte completamente a eso. Y lo pregunto porque muchas veces nosotros tenemos la idea de emprender, tal vez estamos en un momento de distracción y se nos ocurren bastantes ideas y decimos voy a poner tal cosa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no estamos tal vez estudiando el mercado, por decirlo así, viendo que otras empresas están haciendo exactamente lo mismo y tendríamos que darle un valor agregado. Por ejemplo, aquí en Santa Rosa, el caso de las cafeterías, hay más de 50, tengo entendido, y van creciendo. Y no es que esté mal emprender en algo que ya está, sino que creo que también sería importante hacer ese análisis y ese estudio antes de emprender, porque si vamos a poner algo que otra persona ya lo tiene, y yo no sé si será solo mi percepción, pero aquí cuando vos creas algo, a los 2, 3 meses ya está creado otro igual que el tuyo. Entonces, en ese caso, no sé qué podrías mencionar. Sí, de verdad que eso se da aquí y creo que casi en todos lados. Cuando miramos que tal vez a alguien le va bien con una idea de negocio que tiene, nosotros decimos, yo también voy a hacer lo mismo. Y creo que para emprender sí es necesario, como quien dice, salir de tu zona de confort y tomar riesgos. Pero yo considero que esos riesgos tienen que ser calculados. Tomar el riesgo basado en algo que consideres que te va a ir bien, que es factible. Y sí se puede iniciar un proyecto que alguien más ya inició, pero es importante que tengamos como una marca diferencial, algo que nos diferencie de los demás, que tal vez hagamos mejor, que tal vez puede ser cafetería, pero que los postres que nosotros tengamos son diferentes, que tal vez la manera de vender al café sea diferente. Entonces, emprender no es solo iniciar una empresa, es tener algo innovador, algo nuevo para poder crecer. Y también identificar a qué público les vas a ofrecer el emprendimiento, porque si yo me pongo aquí a vender algo que la gente ya tiene, entonces creo que al final estamos desaprovechando la saturación de un emprendimiento o la saturación de un mercado donde nosotros podamos ofrecerle. Por ejemplo, aquí existen tantas ideas de cómo emprender, pero en el caso de los taxistas, en el caso de las terminales de buses, o sea, hay una gran cantidad de taxistas. A mí se me ocurren un montón de ideas de qué ofrecerle a los taxistas, porque como yo sé que hay un mercado bastante amplio para poder ofrecer algo, te podría ser una idea de negocio. En el caso de las cafeterías, de igual manera, existen muchas ideas. Por ejemplo, hay cafeterías en otros países que son móviles o que incluso están aliadas con los hoteles, que cuando llega un extranjero, llega una persona que no es del lugar, le ofrecen café y hacen unas colaboraciones ahí bastante interesantes que al final se convierten en otro emprendimiento. Entonces yo creo que más que todo está como también quitarse un poco el egoísmo y darle paso a las personas que podrían ser colaboraciones bastante potenciales para nuestro propio emprendimiento. En el caso tuyo, no sé si has hecho alguna colaboración o te has apoyado de alguna otra empresa. Sí, la verdad yo considero que nos tenemos que dejar de ver como competencia, porque al fin y al cabo todos vivimos, al menos aquí en Santa Rosa, en una misma comunidad, y lo que todos buscamos es el desarrollo propio, pero también esto nos lleva a que desarrollemos la ciudad. Entonces, si nosotros colaboramos con otros emprendedores que tal vez están en otro rubro, hay tantas cosas que uno puede hacer en conjunto. Y también considero que muchas veces si vamos a emprender, no nos basemos en el precio. Voy a hacer lo mismo, pero lo voy a dar más barato, porque siempre va a haber alguien que va a dar tu producto más barato. Y Siempre en ese caso estamos desvalorando también nuestro trabajo. Exactamente. Y al final eso nos va a llevar a que todos saturemos el mercado y no vamos a poder tener como esa diferencia de otros emprendimientos. Y en los momentos difíciles,
¿Qué estrategias utilizas para motivarte? Para, por ejemplo, este mes no se vendió nada. ¿Qué podrías hacer para poder mejorar no solo tu motivación, sino también tus ideas? Exactamente, como emprendedores siempre tenemos que estar innovando. Constantemente hay una cantidad de situaciones que nos ayudan a adaptar nuestro producto o nuestro servicio. Y creo que eso es uno de los mayores retos como que tenemos los emprendedores, que es la motivación y ser constante. Porque si yo digo, ahorita me está yendo bien y me confío, ¿qué pasa el siguiente mes? Porque no todos los meses son igual, no todos son iguales. Hay unos meses mejores que otros y en esos meses en que tal vez el movimiento no es tan bueno, es cuando nosotros tenemos que innovar para buscar otras maneras de atraer clientes. Con otro compañero, otro amigo, estuvimos hablando de estos mismos aspectos, pero enfocados en cuando egresamos de la universidad. Que nadie te prepara para ser emprendedor o para tener tu propia empresa, porque incluso nuestros padres muchas veces no fueron emprendedores, entonces no nos pueden dar consejos. En ese caso, ¿te has apoyado de amistades? ¿Cómo ha sido tu inicio en este proceso? Yo considero que nosotros somos por lo menos las 5 personas que nos rodean, que nuestra mentalidad está también afectada por las personas que nos rodean, porque muchas veces son quienes nos ponen los limitantes. Entonces, cuando nosotros conocemos nuevas personas, conocemos nuevamente, y esto nos ayuda a nosotros a expandir nuestros pensamientos y a tener nuevas ideas, así como también a motivarnos, porque todos necesitamos en algún punto cierto tipo de motivación. Si estamos con una persona que nos dice, sí, tú puedes, hay que trabajar, pero lo vas a lograr, eso depende mucho a que nos digan, no, yo no creo que te vaya bien. Entonces, siempre y cuando sea como algo calculado, estudiado, tenemos que estar rodeados de personas que también tengan la misma motivación que nosotros. Y estuve hablando con un doctor que fue catedrático mío y me decía, no existen las microempresas porque todos son empresarios cuando empiezan. Y también idearse eso de que estamos empezando y que somos pequeños emprendedores y que vamos poquito por poquito, nos obliga a nosotros también preguntarnos hasta dónde queremos llegar. En el caso tuyo, ¿hasta dónde te gustaría llegar con este emprendimiento? Bueno, yo creo que al iniciar un emprendimiento tenemos que tener clara una visión, un objetivo a dónde queremos llegar. Yo comencé con una página web aproximadamente hace 3 años. Estamos con Shopify y funciona totalmente en todo Honduras. Entonces, ahorita nosotros hacemos entregas en todo el país en menos de 24 horas. Entonces, nuestro próximo paso es poder expandirnos a países como Guatemala, El Salvador, para aumentar nuestro mercado. Y esa podría ser una estrategia que has usado para poder mejorar tu calidad en el servicio también. Exactamente, porque ahora, después de la pandemia, muchos no trabajamos desde casa, entonces también es más fácil recibir un producto en nuestra casa, en nuestro trabajo, que tal vez movilizarnos por el tráfico, porque no hay tiempo. Entonces es más fácil y nosotros tenemos esa ventaja. Y en atención al cliente, que es un tema bastante extenso, pero en breve cuenta, también se puede decir que muchos negocios fracasan por una mala atención, porque tal vez se enfocan más en los consumidores grandes, y a los consumidores pequeños no les hacen mucha importancia y no les dan mucha gracia tampoco que no los atiendan como deberían de atenderlo. Sí, la atención al cliente es algo tan primordial. Creo que todos merecemos ser bien atendidos, porque al final todos vamos con nuestro dinero a comprar cierto producto, entonces todos merecemos la misma atención por igual. Y nuestra atención se basa en que tratamos de atender al cliente lo más rápido posible y que cada vez que reciben un producto de nosotros sientan que es una experiencia la que están recibiendo. Dentro de los errores que cometiste, ¿te gustaría mencionar algunos? Bueno, sí, he cometido muchos errores y he aprendido mucho de todos. Tuve un error reciente que es algo nuevo, porque aquí incluso en nuestro país es algo nuevo vender a través de una página web. Y entonces nosotros tenemos la desventaja, se podría decir, que no miramos al cliente. No sabemos quién nos está comprando el producto, porque lo compran desde cualquier lugar remoto. Entonces, tuve una clienta que compró un producto y al mes tal vez
hizo un contracargo en su tarjeta, como que no lo había hecho. Entonces, y nosotros como comercio tenemos que probar que la venta se hizo. Entonces nosotros le damos seguimiento a través de la empresa de logística para saber que la persona recibió su paquete. Tenemos también los datos, pero el banco con el que uno hace el cobro de tarjeta, solicita varios documentos y nosotros no estábamos documentados a la totalidad. Entonces, la lección fue, perdimos el producto, perdimos el dinero porque tuvimos que pagar al banco, pero ahora aprendimos que hay que conocer más a nuestro cliente a pesar de estar en una página web. Pucha, es lamentable eso porque me imagino que han habido peores casos en otras situaciones, en otras empresas. Pero me imagino que fue solamente un artículo. Sí, realmente yo fui al banco a solucionar y en el banco me dijeron, eso ahorita se está dando mucho. Uh-huh. Y me da pesar porque como emprendedores yo sé lo que nos cuesta y yo sé que a pesar de que el producto fue entregado, nosotros tuvimos que responder, pero estamos aprendiendo a que nuestras próximas ventas van a ir bien documentadas y vamos a tener más datos de nuestro cliente. Y con la accesibilidad en las formas de pago también hay que estar actualizado o estar con lo último, porque si yo llego y quiero comprar algo pero no aceptan tarjeta incluso, entonces pierden la venta y al final de cuentas yo me voy para otro lado y ustedes son los que menos se benefician en ese caso. Exactamente. Yo creo que entre más fácil le hagamos el proceso al cliente, va a ser mucho mejor. Entre tengamos más métodos de pago, también va a ser más fácil porque ahora todo lo queremos rápido. Todo lo queremos ahora. Y yo creo que nos acostumbramos al método tradicional, que el pago en efectivo. Y ahora incluso ahorita que recientemente acaba de llegar esto del Apple Pay, pues es una forma novedosa que los emprendedores deberían de tener en consideración como una de las principales formas para comercializar también. Porque, como te digo, si llega una gente y no pueden ustedes ofrecerle una venta porque no cuentan con eso, al final los afectados son ustedes. Pero en ese caso, ¿de qué forma te mantendrías a la vanguardia, por decirlo así, no solo en los métodos de pago, sino también en la forma de cómo entregar el producto? Porque ya mencionabas que lo hacen a domicilio, pero ¿alguna otra idea que tengas en mente para poder innovar tu empresa? Bueno, hay muchas maneras y creo que cada día hay ciertos métodos innovadores. Por ejemplo, ahorita tenemos un acuerdo con una empresa de logística donde los paquetes se pueden rastrear en tiempo real. Entonces, nosotros le enviamos a la clienta un link una vez que el pedido está enviado y la clienta puede ir viendo por dónde va su paquete. Incluso puede ver si están a 1 hora, a media hora de entregarle. Y eso todo a través de una computadora o un celular. ¿Alguna vez has enfrentado otro desafío por el hecho de ser mujer y porque estés emprendiendo en esto? Bueno, sí, creo que más que todo al inicio porque empecé muy joven. Entonces, y ese tema de empresario, microempresario, creo que todo depende cómo uno se considere y que como uno se ve, así también lo ven otras personas. Y sí, las mujeres creo que tenemos la capacidad, igual que los hombres, de desarrollar cualquier producto, cualquier empresa, y que todo está en creerlo nosotras mismas, que somos capaces y así lo vamos a lograr. Y yo creo que al inicio muchas personas se sienten incluso avergonzadas del emprendimiento que están realizando, porque una amiga me comentaba, fíjate que tal vez no es vergüenza la que siento, me dice, pero miro que no avanzo y miro que estoy estancada y a lo mejor voy a tirar la toalla, me decía. Pero yo creo que al final ese también es parte del proceso de ser emprendedor o de las ideas de que van surgiendo, nosotros tomar las mejores, porque al final de cuentas, si nosotros mantenemos la constancia, mantenemos la inspiración muchas veces, podemos incluso mejorar ese emprendimiento. Pero, ¿qué podrías vos decirle a las personas que desean emprender y que no saben si seguir, no saben si cambiar de idea o no saben incluso si es lo correcto lo que están haciendo? Porque muchas personas también tienen el miedo de invertir y de no tener ninguna ganancia, sino que más bien tener gastos. Sí, creo que parte de emprender es tener miedo, porque todos cuando no conocemos algo sentimos cierto temor a lo desconocido. Entonces, en emprender existe ese miedo al inicio
Y creo que tenemos que ser perseverantes y constantes. En eso está, que si nosotros creemos en lo que estamos haciendo y nos gusta, porque nos tiene que gustar y no tenemos que verlo solo como el hecho de tener una ganancia, sino que nosotros creemos que sí estamos dando una solución a una necesidad, eso nos va a ayudar a continuar. Y también recordar que no todos los meses son Navidad, por decirlo. Entonces, saber que no todos los meses son iguales, pero que si uno persevera y es constante, uno lo va a lograr. Guan.